Hola a todos. Puede que os haya llamado la atención en todas las declaraciones que estamos haciendo a los medios de comunicación, el equipo de portavoces de SEIN, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, que tanto Marta, Fernando, María, Marimar y yo insistimos, normalmente con poco tiempo porque nos lo dejan poco, en la necesidad del reconocimiento de la especialidad de enfermedades infecciosas en España. Y queríamos aprovechar este medio para explicarlo con algo más de tiempo y claridad que el que nos puede dar en una pequeña entrevista de 5 minutos, en una grabación de la que solo cogen unos cortes de unos segundos. En primer lugar, por supuesto que las enfermedades emergentes, importadas y las zoonosis son un motivo fundamental. Tener especialistas en España, en todos nuestros hospitales, entrenados con una especialidad en la que están preparados, entre otras cosas, para identificar precozmente los síntomas de una enfermedad que nunca hemos visto en España y que no tiene por qué estar allí sin que previamente haya habido una alerta, nos ayudará. El hecho de que cuando en los medios de comunicación se empieza a hablar de la enfermedad, nos encontramos al día siguiente con decenas de casos sospechosos, nos hace pensar que durante los días anteriores esos pacientes podían no haber tenido a su alcance un especialista con total facilidad, porque no en todos los hospitales lo encuentran y porque nuestra especialización es desgraciadamente informal y no reglada. Pero este no es solo el motivo. Tenemos que pensar también en las sepsis, en las enfermedades por infecciones bacterianas graves que ponen en peligro la mortalidad del paciente, en la que los estudios científicos demuestran que si ese paciente en las primeras horas tiene atención por parte de un especialista en enfermedades infecciosas, tiene más posibilidades de sobrevivir, se mueren menos. Parece un argumento de peso. Pensemos también en nuestros pacientes con antibióticos o con antivirales en tratamientos complejos como los pacientes con VIH. Cualquier médico no puede atenderlos. Los pacientes con infecciones complicadas, por ejemplo, protésicas, osteomielitis, infecciones de hueso que pueden requerir tratamientos de semanas, meses o incluso de por vida, necesitan un seguimiento por especialistas formados en tratamiento complejo con antimicrobianos, especialmente en pacientes que pueden tener otras muchas enfermedades y otras condiciones que hacen difícil ese manejo. Respecto a ese manejo difícil, sepamos también que en nuestros hospitales los programas PROA, los programas de optimización de antibioterapia, el pilar fundamental junto a compañeros de otras especialidades como microbiología, farmacología clínica, farmacia hospitalaria, medicina preventiva, es un clínico especialista en enfermedades infecciosas en el que está supervisando, asesorando a los demás compañeros del hospital, porque todos los médicos prácticamente ponen antibióticos, pero todos no pueden saber de lo mismo con la misma profundidad, y tener un clínico experto que les asesora individualmente en ese paciente y en la política antibiótica para evitar que, por ejemplo, por un abuso de antibióticos de amplio espectro aparezcan más resistencias, pone en peligro la salud de nuestros pacientes ahora y en el futuro. Y por todos estos motivos nos parece que tenemos, una vez más, estamos ahora hablando de monkeypox, de viruela del mono, como hemos hablado previamente de COVID-19, del SARS-CoV original, de MERS coronavirus, de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, ahora endémica en España, de ébola, de gripe. Estamos hablando de un mundo en el que las enfermedades emergentes están ahí continuamente. De hecho, ya desde 2018 la Organización Mundial de la Salud nos habla del concepto de enfermedad X. Nos dice que no tenemos que preguntarnos si va a haber una nueva pandemia, una nueva enfermedad emergente que ponga en peligro la vida y los sistemas de salud de todo el mundo, que debemos estar seguros de que va a ocurrir y que tenemos que estar preparándonos para ello. Nos decía esto y efectivamente pocos años después nos encontramos con COVID-19 y nos guste o no, tarde o temprano aparecerá otra enfermedad emergente que se diseminará. Esperemos que lo más tarde posible, con la menor letalidad posible, pero tenemos que estar preparados, no podemos responder después de que ocurran las cosas. Y evidentemente para esa preparación entendemos desde SEIN que la sociedad española necesita especialistas en enfermedades infecciosas con una formación completa, reglada. Piensen ustedes que el paciente que lleva durante 10 años siendo atendido por un especialista informal en enfermedades infecciosas, experto en VIH, en la complejidad de ese tratamiento,
Cuando tenga que presentarse a un proceso selectivo, a una OPE para conseguir una plaza en el servicio de salud que corresponda, el examen que va a tener no va a ser en la mayor parte de los casos un examen de enfermedades infecciosas. Va a tener que estudiar hipertensión, va a tener que estudiar insuficiencia cardíaca, pero no va a tener un temario específicamente relacionado con, en muchos casos, en el que ni siquiera se le va a preguntar por el tratamiento del VIH. Creo que todos los pacientes y toda la sociedad necesitan especialistas formados y para ello contamos con vuestro apoyo y esperamos que lo que nos parece que es un clamor de nuestros pacientes y de nuestros compañeros se convierta en una realidad lo antes posible. Muchas gracias.